Una vida pueden estar pensando en quitarse la suya. No los dejemos solos, nos necesitan. Que no te dé miedo preguntar. ¿Estás pensando en suicidarte? Hay preguntas que salvan vidas. Tú puedes hacerlas. Prevenir es preguntar. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora sí vamos a empezar en forma con nuestra presentación, con la presentación pues. Bueno, quiero confirmar si se ve la pantalla y si me Sí, Doc, ya escuchan vimos la bien. pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces quiero empezar con esto. Como les comentaba, pues la Asociación Colombiana de Psiquiatría, junto con el Ministerio de Salud y la Protección Social, han venido trabajando precisamente en este proceso de concienciación eh, y de desestigmatización de poder hablar de este tema, de poder hacerle frente y poder hablar claramente del suicidio, de que no exista ningún tipo de inconveniente de hablar y de preguntar, de hacer estas preguntas totalmente directas a nuestros pacientes. Eh, este es un tema muy parecido a cuando hablamos nosotros en general de salud mental o de patología en psiquiatría y cuando hablamos de sexualidad. Muchas veces son temas que tienden a tener una serie de tabús, que tienden a tener una serie de mitos y que muchas veces esa dificultad para poder hablar y preguntar directamente sobre esto viene de nosotros mismos. Entonces, esta charla precisamente está enfocada en poder ver las razones por las cuales es importante que nosotros preguntemos. Para establecer un contexto precisamente del tema de psicosis, voy a hablar de unas cosas pues muy puntuales y ya después me voy a entrar a hablar específicamente del tema de suicidio. Y hago esto precisamente pues porque quiero que miremos por qué es importante establecer una relación entre cada uno de los síntomas y de lo que nosotros hablamos específicamente pues en psicosis. Cuando nosotros hablamos de psicosis y cuando se le dice a la gente eh, o cuando se le habla a la gente acerca de esquizofrenia, enseguida se piensa en un diagnóstico un poco devastador y porque sabemos que detrás de la esquizofrenia se presenta, hay, mejor dicho, hay una gran cantidad de pacientes con discapacidad mental. Y es que precisamente esta parte de la discapacidad mental le eh, tiene un impacto negativo sobre diferentes aspectos a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural. Y aquí quiero hacer precisamente un énfasis cuando hablamos en general de la discapacidad a nivel mental, no únicamente cuando hablamos de la esquizofrenia, sino también cuando hablamos de la discapacidad mental por depresión, por ansiedad o por cualquier otro tipo de trastorno en psiquiatría y que es importante precisamente poder buscar los elementos y las herramientas para poder prevenir que se presenten pues estas fases de discapacidad en los pacientes. Cuando Kaplan y colaboradores destacan tres parámetros importantes como para delimitar la psicosis. Por un lado, cuando se habla de psicosis, se habla de aquel paciente que la gente identifica con psiquiatría y es lo que llama, entre comillas, el loco. Y cuando la gente habla del loco, habla de una persona, usualmente, desorganizada en su conducta, en su comportamiento, que está desconectada de la realidad, la asemejan con una persona agresiva,
y con la que nadie quiere tener ningún tipo de contacto. Entonces, esto es importante porque precisamente de allí viene el término de la locura, ¿sí? De la que habla popularmente la gente. Pero pues usualmente, uno, pues obviamente el término está pues mal utilizado y no debe utilizarse, ¿sí? Porque pues cada enfermedad tiene un nombre. Y por otro lado, el tema de las etiquetas. Pues uno no tiene por qué estar asignándole unas etiquetas a una enfermedad, porque sí, y más cuando sabemos que las etiquetas, pues lo que traen, por el contrario, son resultados pues muy negativos. Entonces, estos tres aspectos, la incapacidad de distinguir la realidad de la fantasía, la evaluación de la realidad deteriorada y la creación de una nueva realidad que engloba parte de los síntomas positivos precisamente que, que caracteriza o un grupo de síntomas que caracteriza la esquizofrenia o, los síntomas, o la psicosis. Quien habla por primera vez, digamos, de la esquizofrenia es Kraepelin. Kraepelin fue un psiquiatra alemán, pero que él, perdón, habló fue de demencia precoz. Ya después Bleuler, un psiquiatra suizo, cerca de 1900, ya establece el término de la esquizofrenia. Y cuando vemos pues este término de la esquizofrenia, hablamos pues de mente dividida y hablamos de una escisión de los procesos mentales, es decir, la incapacidad precisamente que tiene la persona para distinguir la realidad de la fantasía y muchas veces haciendo o creando como su propia realidad. Bleuler habla de cuatro A's que precisamente son las que caracterizan o las que en ese momento él consideró que se debían caracterizar pues los síntomas psicóticos o los pacientes con esquizofrenia y se trata del embotamiento afectivo, el trastorno de las asociaciones, el autismo y la ambivalencia. Esta parte del autismo, precisamente Bleuler se refería a esa hiperprosexia que tenía el paciente y que él hablaba, o mejor dicho, cuando nosotros vemos un paciente con una crisis, con síntomas psicóticos, vemos un paciente totalmente desconectado. Y totalmente desconectado porque renuncia absolutamente a todo interés del mundo exterior. Y como renuncia absolutamente a todo interés del mundo exterior, no le importa absolutamente nada de lo que suceda. Es decir, y no le importa arreglarse, no le importa bañarse, no le importa socializar, no le importa hablar con las otras personas, no le importa salir. Entonces esto, digamos, se refiere un poco a esto. Y resulta que desde 1911, Bleuler empezó a hablar acerca del suicidio en pacientes con esquizofrenia y empezó a hablar que precisamente se consideraba como el síntoma más grave de la esquizofrenia, precisamente por lo devastador que ocurría pues en estos momentos. Cuando nosotros hablamos de la esquizofrenia, hablamos de un síndrome, de un trastorno que presenta una serie de síntomas positivos y negativos. Ahorita pues vamos a ver un poco en detalle esta parte. Uno de los criterios, por ejemplo, del DSM-5, que es el compromiso que tiene el paciente a nivel laboral, a nivel social y pues a nivel de sus relaciones interpersonales. Y la presencia, bueno, de signos continuos de la enfermedad, que esto lo vamos a ver en los criterios. Es importante tener en cuenta que esto tiene un curso variable, que el inicio es agudo o insidioso, que tiene unos grados variables de discapacidad social. Hay algunos pacientes con esquizofrenia que tienen un muy buen funcionamiento y sobre todo está relacionado, uno, por el apoyo a la familia, dos, el apoyo de la familia, dos, el acceso a los servicios médicos y la adherencia a los tratamientos, y tres, precisamente la inclusión social. Estamos hablando aquí, pues, de estas distorsiones en el pensamiento, la sensopercepción, las emociones, y es que nosotros usualmente, o mejor dicho, la gente suele hablar de la esquizofrenia únicamente como alteraciones del pensamiento y la sensopercepción, pero resulta que también hay una alteración de las emociones.
como hablaba Bloiler acerca de ese embotamiento afectivo, es precisamente parte de los síntomas negativos cuando se habla de ese aplanamiento afectivo y esa inexpresividad que está presentando el paciente acerca, pues, de lo que sucede. Puede estar bueno, no tanto experimentando, puede estar viviendo o siendo partícipe de algo que a otras personas les podría ocasionar risa o llanto, eh, y ellos no expresan absolutamente nada, y precisamente esa incapacidad para poder expresar. Pero es diferente, por ejemplo, a cuando la comparamos con algunas alteraciones neurológicas, que el paciente siente que esa incapacidad es algo que le duele y es algo que definitivamente le está dificultando su día a día. En cambio, los pacientes con esquizofrenia no. Y definitivamente otra de las cosas que pasa es que estos pacientes pues suelen evolucionar hacia tener pues un déficit cognitivo. En esta parte me voy a concentrar en el riesgo, por decirlo así, relacionado con el suicidio. Y es que cuando nosotros hablamos del 100% de los pacientes que tienen un diagnóstico de algún tipo de trastorno psicótico, pues de esquizofrenia, el 30% de esos pacientes van a intentar suicidarse en algún momento o lo han hecho. Y de esos el 10% se suicidaron. Eh, Como vamos a ver, pues en el transcurso de la charla, el inicio de la enfermedad es uno de los que presenta mayor riesgo. Y es que presenta mayor riesgo porque es cuando el paciente se empieza a dar cuenta de qué es lo que tiene, que empieza a tener una desconexión de la realidad, que empieza a ver cosas que no corresponden a lo que es y a como confrontarse con lo que ven y opinan las demás personas. Precisamente también el hecho de sentirse señalado, de sentirse estigmatizado, eso pues lo golpea bastante. Además, pues también como por confrontar el hecho de tener que empezar pues un manejo farmacológico y un manejo por psiquiatría, que sabemos que hoy en día, a pesar de tantas campañas de sensibilización que se han hecho precisamente en torno al manejo por psiquiatría, sigue existiendo pues un estigma acerca de los pacientes que asisten a control o a consulta por psiquiatría. Esta parte es importante, la edad de inicio entre hombres y mujeres. En hombres pues tiene una edad de inicio pues más temprana, en mujeres pues un poquito no tan temprano. Y cuando nosotros hablamos de la diferenciación entre hombres y mujeres es importante recordar que cuando hablamos de prevalencia en cuanto al suicidio, las mujeres tienen muchos más intentos que los hombres, pero los hombres tienen mayor efectividad en esos intentos de suicidio. O sea, los hombres tienen más cantidad de suicidios consumados en comparación con las mujeres. Esto también es importante precisamente porque a veces la severidad de los síntomas puede variar entre hombres y mujeres y esto nos puede indicar qué tan grave puede ser la situación contrastándola con el suicidio. Cuando hablamos, bueno, con el mayor riesgo, ya hablamos ahorita del inicio de la enfermedad, los pacientes que son más jóvenes y con mayores expectativas personales. Fíjense que ahorita cuando hablemos de entre los factores de riesgo se encuentra el alto nivel académico y un coeficiente intelectual alto, precisamente porque la persona sabe y conoce a qué es lo que se va a enfrentar y qué es lo que puede pasar en su vida precisamente con la enfermedad. Los síntomas depresivos, y es que precisamente esta combinación depresión-psicosis, en términos de cronicidad, en términos de efectividad de tratamiento, en términos de discapacidad y en términos de suicidio, pues la verdad no es muy buena, porque precisamente cuando se presenta esta combinación, las tasas de suicidio pues son más altas. Eh, el hecho, bueno, de tener una psicosis activa y un periodo cercano pues al egreso hospitalario. Infortunadamente, la expectativa de vida de los pacientes con esquizofrenia es menor a las otras personas, aproximadamente 20 años. Esto está enfocado, digamos, en diferentes factores. Por un lado, algunas enfermedades crónicas no transmisibles
que pueden ser, uno, de por sí, por factores y comorbilidades del paciente, pero por otro lado también por efectos secundarios de los antipsicóticos que tienen los pacientes. Se sabe que precisamente dentro de los efectos secundarios como más importantes y más frecuentes están las alteraciones a nivel cardiovascular y las alteraciones a nivel metabólico. Y pues los estilos de vida que tienden a ser menos saludables en comparación con los demás. Eh, la prevalencia de por vida del suicidio en pacientes con esquizofrenia es estimado que es 10 veces mayor que el promedio de la población. Y algunas investigaciones han sugerido unas tasas de suicidio hasta un 13% de los pacientes con esquizofrenia. Eso es importantísimo precisamente para ver el impacto y la importancia de que estemos hablando precisamente de este tema. Eh, Hay un factor importantísimo y es el tema de la violencia. Los pacientes o sea, la gente suele hacer una relación entre paciente con síntomas psicóticos y paciente y persona violenta. Y fíjense que no es así. Es decir, claro, ustedes dirán, bueno, pero en mi práctica, cuando pasé por psiquiatría, pues los pacientes que tenían unas agitaciones importantes eran los pacientes que tenían esquizofrenia o que estaban con sintomatología psicótica. Es cierto, y que se agitan, ¿sí? Y usualmente esta reactividad violenta está relacionada un poco más como a la invasión de esa realidad en la que vive el paciente. Pero fíjense que es mayor la violencia que tienen las personas que se encuentran en el entorno de esa persona hacia pues, esa persona o hacia el paciente, que en sí el paciente hacia esas personas, según pues, digamos, diversos estudios. El hecho de haber sido víctima de violencia también es uno de los factores de riesgo para que la persona pueda suicidarse. E infortunadamente, los pacientes con esquizofrenia suelen estar más expuestos a conductas traumáticas, perdón, a vivencias traumáticas. Entonces, no únicamente la violencia física, sino también la violencia psicológica, la violencia sexual, precisamente porque son sujetos que tienen una vulnerabilidad mayor en comparación con las otras personas. Dentro de los factores de riesgo, bueno, la falta de introspección, la hostilidad, toda la parte de la agitación psicomotora, el pobre control de impulsos y los síntomas positivos. Vamos a verlo también en los recuadros más adelante, que precisamente esos pacientes que presentan alucinaciones de comando y que le indican precisamente que se mate son los pacientes que tienen pues un mayor riesgo. Existen unos factores que se configuran como de buen y mal pronóstico. Hablaré pues de los de mal pronóstico y es que cuando la esquizofrenia o la psicosis tiene un inicio temprano, cuando hay una ausencia de unos factores precipitantes y que se desconozca exactamente qué fue lo que sucedió para que empezara la enfermedad, lo que les había comentado ahorita acerca de esos sucesos traumáticos eh, a nivel, bueno, sexual, laboral, social, aislamiento social, que sea hombre, que sea soltero, que sea viudo, que sea divorciado, que en la familia hayan personas con esquizofrenia, que vivan solos, que no tengan una red de apoyo social adecuada, que no cuenten con familiares, con amigos o con personas a las cuales acudir en momentos difíciles, que predominen los síntomas negativos sobre los positivos y que tengan recaídas frecuentes. Acá, pues bueno, está nuestros criterios de DSM-5 y es que cuando nosotros hablamos precisamente de hacer el diagnóstico es importante tener en cuenta esto. Entonces, bueno, por un lado, que estos síntomas pues se presenten en un periodo de un mes, hablamos pues de estos cinco, pero están separados por color porque los tres primeros son los que se caracterizan que están dentro de los síntomas positivos.
las ideas delirantes, las alteraciones sensoperceptivas y el lenguaje desorganizado. Y el 4 y el 5 están relacionados o con alteraciones comportamentales, sea pues una característica de una esquizofrenia, como se llamaba en el DSM-4 catatónica, o de una esquizofrenia desorganizada, como también pues se denominaba en el DSM-4. Síntomas negativos, que es un poco, digamos, lo que hablaba Bloiler, lo que les decía sobre ese embotamiento afectivo, sobre ese aplanamiento afectivo. La logia, y la logia se refiere a esa pobre producción a nivel del pensamiento, y por eso cuando uno habla con un paciente con esquizofrenia, sobre todo estos pacientes crónicos, sus respuestas son muy concretas, sobre todo en los pacientes que ya tienen pues un curso bastante largo. Y la bulia, que se refiere pues un poco más como al interés de la realización de las cosas, un poco como con la parte volitiva, y que pues lo que les hablaba acerca como de esa pérdida como del interés. Es importantísima la alteración de la funcionalidad, que estos signos se presenten de manera continua durante al menos 6 meses, y es importante esta barra inferior blanca porque de acuerdo al tiempo, pues vamos a tener el diagnóstico. Si los síntomas han cursado por menos de un mes, estamos hablando de un trastorno psicótico breve. Si los síntomas están cursando entre 1 a 6 meses, un trastorno esquizofreniforme. Y si hablamos de más de 6 meses, pues sí ya es el diagnóstico de la esquizofrenia. Para terminar esta parte, quiero puntualizar en esta característica semiológica de las alteraciones a nivel del pensamiento y de las alteraciones a nivel sensoperceptivo, porque es, digamos, una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos en el momento de abordar un paciente. Recuerden que cuando nosotros hablamos de alteraciones en el contenido del pensamiento, entonces tenemos diferentes tipos de ideas, que son las ideas sobrevaloradas, las ideas fijas, las ideas obsesivas y las ideas delirantes. Cuando hablamos de una idea delirante, es una idea patológica, es una idea totalmente absurda y errónea. No se puede modificar y corregir absolutamente por nada del mundo, por más de que uno le diga al paciente que eso no está bien o que no es así. Y el mejor ejemplo de eso es que, no sé, está uno con el paciente y resulta que uno tiene un esfero en la bata y el paciente piensa que eso es una cámara o que por medio del esfero uno está grabando. Y a pesar de que obviamente eso sí es posible en la actualidad, pero que uno le demuestre que ahí no hay ninguna cámara, que no se está grabando absolutamente nada, pues no se puede modificar. No permite una crítica y definitivamente la defensa de esa idea pues se realiza de una manera pues muy marcada y puede modificar la personalidad del paciente. Esto es un poco, digamos, como de los tipos de ideas delirantes. Yo soy un defensor de no perder precisamente esas características de la semiología en psiquiatría, porque al nosotros estar dentro del grupo de especializaciones clínicas, nosotros tenemos que realizar unas descripciones muy detalladas de lo que encontramos en los pacientes. Y pues el tema relacionado con las alteraciones de la sensopercepción, la diferencia que existe entre una alucinación y una ilusión. Cuando nosotros hablamos de una alucinación, estamos hablando de precisamente lo que percibe la persona a nivel visual, auditivo, táctil, olfativo, eh, y que no tenga, digamos, ningún tipo de respaldo en algún objeto, digamos, como existente. Es precisamente una proyección que el paciente ubica a nivel externo. eh, la alucinación pues la percibe como la realidad, no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad y pues modifica la personalidad. La ilusión, por el contrario, es una percepción de un objeto real. Yo generalmente pongo el ejemplo de está uno en la noche y sobre todo con estos días tan lluviosos y oscuros en Bogotá, y está uno acostado
en la noche y apagó la luz y resulta que hay un objeto que se refleja en la pared, que se refleja en la sombra y puede uno pensar que es, no sé, alguna persona o alguna otra cosa, pero pues después uno prende la luz y se da cuenta que es un objeto, entonces es precisamente esa deformación de ese objeto. Ahora, el curso evolutivo de la psicosis es muy importante tenerlo en cuenta por varias cosas. Por un lado, pues es importante que nosotros sepamos qué va a pasar con el paciente, hacia dónde va a avanzar o hacia dónde se va a ir. Pero también por otro lado, para que nosotros sepamos qué cosas y qué herramientas terapéuticas podemos tener con el paciente, tanto, digamos, por un lado, en la parte preventiva, en los tres ejes, en la prevención primaria, secundaria y terciaria, pero además también para el pronóstico del paciente y para saber, pues, hacia dónde vamos a guiar, pues, todo el proceso. Por otro lado, ahorita cuando veamos, digamos, como la discriminación por cada una de las fases, nos vamos a dar cuenta que los factores de riesgo en relación al suicidio son un poco diferentes, es decir, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el paciente, pues van variando los factores de riesgo. Eh, y por otro lado, también resulta que de un tiempo para acá, y sobre todo, digamos, con con la que, con la llegada del DSM-5, en el DSM-5 hay un apartado que se denomina trastornos o enfermedades que requieren más estudio. En este apartado se propone un diagnóstico que se llama síndrome de psicosis atenuada o trastorno de psicosis atenuada, y es que precisamente el paciente se encuentra sobre todo dentro de esa fase prodrómica y sobre todo aquí hablan de los tres primeros criterios que nosotros vimos en el diagnóstico de la esquizofrenia, pero que estos síntomas se presentan de una forma atenuada. Resulta que esto ha tenido diferentes discusiones porque se nos ha dicho, o bueno, se nos ha dicho no, o sea, lo que se ha discutido es que no, todavía no se ha estudiado muy bien la efectividad, por ejemplo, de iniciar un PAP, un medicamento o de un manejo psicofarmacológico en este punto, de cómo evaluar precisamente este riesgo-beneficio y si exponer al paciente a el consumo de algún medicamento o no. Entonces, digamos que esto está en estudio, pero esto es importante sobre todo para delimitar y ver que ya se está estudiando lo que pasa antes de la instauración de los síntomas psicóticos. Esto nos ayuda mucho para una de las cosas que ayuda mucho la identificación de los síntomas en el pródromo, es para el apoyo social, el apoyo del sistema de salud, el entendimiento de la enfermedad por parte del paciente y de la familia y de poder definitivamente enmarcar una serie de herramientas preventivas que se puedan utilizar. Y hay otros que hablan de un trastorno psicótico incipiente, que ese sí se alarga un poco más y no solamente va hasta la mitad del primer episodio psicótico, sino que este va a terminar en el primer contacto con el tratamiento. Ahora vamos a empezar, digamos, como a hablar de este abordaje completo en la parte de suicidio. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de suicidio, es importante que nosotros sepamos por qué y cómo son los números. Cada 40 segundos una persona se muere secundario pues, a un suicidio. Más de pues, 800.000 personas se suicidan cada año. El suicidio es la segunda causa de función entre las personas de 15 a 29 años y la mortalidad por suicidio es superior a la causada por la guerra y por los homicidios. Entonces, fíjense cómo es de importante poder hablar de suicidio, poder hacerle frente, y es que definitivamente ya es un problema de salud pública. Y si nosotros no lo tomamos de esa manera, definitivamente esto va a seguir acrecentándose. Fíjense que además es una situación que también está empeorando
en los extremos de la vida. Cada vez vemos más niños que se suicidan a edades tempranas y vemos también personas adultas mayores que se suicidan. Esta parte de los adultos mayores tiene como diferentes implicaciones. La primera, el cambio en la pirámide poblacional, que ya no es tan pirámide en el mundo, y precisamente al aumentar las expectativas de vida, entonces, el, entonces pues los suicidios aumentan. Por otro lado, el hecho de cómo la gente está envejeciendo. Y precisamente al aumentar las expectativas de vida, eh, resulta que se están presentando más enfermedades relacionadas con el envejecimiento que no se presentaban tanto pues antes. Enfermedades como el Parkinson, enfermedades como el Alzheimer y los diferentes tipos de trastornos neurocognitivos. Entonces, es importante tener eso presente. Bueno, y otra cosa, el suicidio consumado en los pacientes adultos mayores también pues está aumentando. Este gráfico en la esquina superior izquierda, en la esquina superior derecha, eh, nos habla precisamente de la importancia que nosotros como país de bajos ingresos estemos hablando o estemos hablando de suicidio, porque precisamente la mayoría de los suicidios se presentan en nuestros países. Los plaguicidas, el ahorcamiento, las armas de fuego son los métodos más habituales empleados en todo el mundo. Fíjense que, y eso varía, pues obviamente no es igual en todos lados, pero un ejemplo, en el área rural, y pues pondré el ejemplo de la ciudad donde del departamento donde yo me formé en Boyacá, precisamente al ser un departamento que en su mayoría la población es rural, los intentos de suicidio con plaguicidas son muchísimo más altos en comparación con otros. Entonces, por el acceso que se tiene a ellos, precisamente por la fumigación que se tiene de los cultivos, etcétera. Pero pues claro, es muy importante conocer como la caracterización de cada uno de los entornos. Esto es un poco también como para ver que eh, dos cosas. La primera, que los hombres pues se suicidan 3 veces más que las mujeres. Por otro lado, por cada persona que se suicida, hay 20 personas detrás que ya lo intentaron. Entonces, esto pues es importante. Por otro lado, había surgido una discusión en torno a que si el suicidio podía prevenirse o no. Y se habla mucho de eso y se ha empezado a hablar mucho de eso, sobre todo pues con la conmemoración de este día. eh, y es importante hablar de eso y definitivamente el suicidio sí se puede prevenir. Y una de las principales medidas es empezar a hablar de eso y empezar a hacer el abordaje de eso. Acá pues hay unas situaciones pues relacionadas con unas medidas preventivas eficaces, con restricción al acceso a medios letales, con la información responsable en los medios de comunicación. Infortunadamente los medios de comunicación no siguen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud en el momento de informar un caso de suicidio. Y es que la Organización Mundial de la Salud ha sido muy enfática en la manera como se deben dar las noticias relacionadas a un suicidio. Y siempre esa noticia ha estado enfocada en la estigmatización de lo ocurrido. Y por el contrario, siempre que se da una noticia de estas, debe mostrarse la otra cara. Y es decir, como estar mostrando cuál hubiese podido haber sido el apoyo o precisamente las líneas de atención o las consultas, signos de alarma por los cuales debe consultar una persona, etcétera. La introducción de políticas, bueno, sobre el alcohol, pues porque el consumo de alcohol está relacionado con un alto índice pues, de suicidio, la identificación y tratamiento temprano, la formación del personal pues, de salud en todos los
esquemas y en todos los niveles, el seguimiento y apoyo de la sociedad y definitivamente que tiene que ser un enfoque multisectorial. Esto no es únicamente de los psiquiatras, ni de los psicólogos, ni de los médicos, esto es absolutamente de todos, de todos, de todos, de las enfermeras, de los enfermeros, de las bacteriólogas, los bacteriólogos, absolutamente todo el personal que en primer lugar pues se encuentran en un centro de salud o en un área hospitalaria, sino que también, por ejemplo, con todos los líderes y lideresas sociales que puedan replicar la información, precisamente porque son las personas que están en el área, sobre todo rural y en regiones dispersas, teniendo un acompañamiento con las personas. Esto, bueno, son algunos datos también, digamos, como de la parte pues, del suicidio. Y ahora me voy a concentrar pues más, ya pasé como de el nivel general de la parte del suicidio a pues el suicidio en esta parte de psicosis. Primero, en esta parte neurobiológica, hay muchas teorías, ¿sí? Relacionadas precisamente con alteraciones. Por un lado, se habla de las concentraciones bajas de este metabolito serotoninérgico en líquido cefalorraquídeo. Entonces, pero pues, es decir, estas son unas investigaciones que se han hecho y que se han enfocado en esto, pero no es algo que nosotros hagamos ni con frecuencia, ni que es lo que hagamos como todo el tiempo. Sí existe un aspecto importante respecto a eso, y es que muchas veces cuando nosotros hablamos de, eh, de esquizofrenia o de psicosis, únicamente hablamos de la dopamina. Y por el contrario, el hecho de llegar a hablar de únicamente de la dopamina es algo muy reduccionista. Nosotros, porque pues hay alteración de otros neurotransmisores y eso pues lo vemos aquí plasmado, de alteración de receptores GABA, de receptores glutamatérgicos, de receptores serotoninérgicos, de receptores noradrenérgicos, de todo el sistema endocannabinoide. Eh, y si no fuera así, no existirían tantos enfoques y tantos como diferentes mecanismos de acción de los antipsicóticos precisamente que están enfocados en este sentido. Por otro lado, se han visto en algunas resonancias la reducción del tamaño hipocampal y esto únicamente no en los pacientes con esquizofrenia, sino en general en los pacientes que tienen una conducta suicida, una regulación a la baja de receptores GABA. eh, Recordar que nosotros únicamente no tenemos receptores serotoninérgicos a nivel cerebral, sino que también hay a nivel plaquetario, también hay a nivel gastrointestinal y precisamente se han encontrado niveles eh, bajos o concentraciones bajas serotoninérgicas a nivel plaquetario y también precisamente como un aumento del colesterol sérico. Una disfunción del eje hipotálamo hipófisis adrenal, esto se ve, digamos, reflejado en el momento de la realización de la prueba de la supresión de la dexametasona. Hubo un tiempo en que esta prueba se realizaba con los pacientes que tenían depresión y que era pues como uno de los marcadores que se utilizaba. Resulta que por otro lado en el sistema glutamatérgico existe o han evidenciado una alteración en los receptores N-metil de aspartato. Eh, Esto lo han contrastado precisamente con la acción que tiene una sustancia que es la ketamina. La ketamina es una sustancia que nosotros utilizamos en psiquiatría para el manejo de depresiones resistentes al tratamiento y depresiones refractarias, pero que también algunas personas lo utilizan como una sustancia eh, psicoactiva, pues una droga de consumo. Eh, pero resulta que se ha evidenciado que los pacientes que tienen manejo con ketamina, que precisamente tiene una acción a nivel glutamatérgico, han tenido reducción rápida
de las ideas de suicidio. Se han encontrado pues diferentes genes relacionados con la ideación suicida. Aquí nombro dos, uno a nivel serotoninérgico y uno a nivel dopaminérgico. Que han evidenciado también una menor cantidad de astrocitos, una alteración a nivel de la neurogénesis. Y en esta parte de la neurogénesis han hecho, digamos, algunos estudios, por ejemplo, en qué tan efectivo podría ser el uso de litio en estos pacientes, porque el litio dentro de sus efectos está un efecto de neurogénesis. Entonces, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de pacientes con esquizofrenia, pues no es un medicamento que se utilice. Entonces, digamos que en ese sentido está ahí, pues como en el limbo. Y un mayor número de receptores opioide mu. Acá precisamente vemos, digamos, como este ciclo y como estas diferentes alteraciones que les mencionaba en el recuadro anterior, que caracterizan a el comportamiento suicida. Y es que, por un lado, viéndolo desde el lado izquierdo, únicamente no está la alteración en la neurotransmisión de estos receptores que evidenciamos acá. También hay un proceso neuroinflamatorio, como les decía, en la menor cantidad evidenciada de astrocitos. Por el lado derecho vemos a nivel neurotrófico, sobre todo este primero, el BDNF, resulta que en pacientes deprimidos y en pacientes con suicidio, este BDNF está disminuido. Y este BDNF está disminuido precisamente cuando ya hay unos, digamos, medicamentos que se están estudiando precisamente para que puedan actuar a nivel de BDNF. Y ya en el centro, pues vemos lo que les estaba comentando sobre la alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal, la alteración precisamente de la señalización a nivel glutamatérgico y una serie de síntomas relacionados pues con el aumento de la ansiedad, de la impulsividad, con la disminución de la habilidad cognitiva, la disminución de toda la parte pues, social o integración social y del estado de ánimo. Este siguiente recuadro, este siguiente esquema, lo traigo precisamente porque es que es muy importante hablar de esta parte neurobiológica porque muchas veces las personas creen que los síntomas y las enfermedades en psiquiatría no tienen una correlación neuroanatómica y neurofuncional. Y por el contrario, últimamente, precisamente por estudios de neuroimagen, de tractografía, por todos los circuitos alterados en las diferentes enfermedades en psiquiatría, precisamente se ha evidenciado que claro que sí tiene un sustrato neuroanatómico, claro que sí, y precisamente también lo evidenciamos en el efecto que tienen pues los medicamentos. Acá, pues bueno, no me voy a detener absolutamente en todas, pero pues precisamente vemos como 5 estructuras cerebrales importantes como alteradas a nivel de estos circuitos cerebrales en la conducta e ideación suicida, el locus coeruleus, el núcleo del rapé, hipocampo, amígdala, el cingulado anterior y el córtex prefrontal. Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos como ese continuum de la suicidabilidad, entonces precisamente vemos este esquema que vemos en la parte izquierda, en que primero pues hablamos pues como una ideación, después vienen los intentos, planes, acciones, y que de acuerdo, digamos, a la manera como nosotros queramos como avanzar, entonces de esa manera pues se direccionan los factores de riesgo y pues también los factores protectores. En la parte derecha precisamente vemos como esas fases de lo que yo les comentaba ahorita de de el curso clínico de la enfermedad y que precisamente esto va a tener unas características. Entonces, que era un poco como lo que les decía, esta parte inicial o como los pródromos de el episodio psicótico, el 90% de estos pacientes
y sobre todo pues al ser jóvenes y hacemos la relación precisamente con lo que yo les hablaba de esto, del inicio de la enfermedad, el 90% de estos pacientes van a presentar ideas de suicidio. Estamos hablando casi de la totalidad de los pacientes. Esto está relacionado con una angustia por experiencias prepsicóticas o esto lo podríamos llamar como con alucinaciones o delirios prodrómicos que estén presentando los pacientes y que precisamente pues como que se dificulte un poco la aceptación de lo que está sucediendo. Esto también lleva a que no se presente como que la búsqueda de la ayuda eh, y esto, digamos, como que lleva a que la cantidad de suicidios o de intentos de suicidio que se presenten en estas fases no se lleguen como a caracterizar y a registrar completamente, pues como uno lo quería, es decir, el impacto es muchísimo más grave. Ahora, cuando hablamos ya de episodios psicóticos instaurados, pero que no han sido tratados, uno de los factores de riesgo está relacionado con el retraso en el acceso a tratamiento. Uno de los factores protectores es la adherencia al tratamiento y definitivamente si tiene el paciente un retraso en el acceso, pues vamos a tener pues un mayor riesgo. Ahora, por otro lado, resulta que esto, miren esta diferencia que existe entre el primer o la fase prodrómica y esta fase ya instaurada. Reduce reduce el porcentaje, ¿sí?, de estas personas con ideación. Sin embargo, ya el 25% lo están intentando. Y lo otro que es importante es que definitivamente este es uno de los momentos en los que más se debe enfatizar. Ahora, cuando una persona ya va a obtener un tratamiento, ya está obteniendo un tratamiento con un cuadro psicótico agudo, eh, para la persona estos delirios o estas ideas delirantes pues son muy angustiantes y lo que lleva precisamente pues a intentar suicidarse. Las alucinaciones, como les comentaba, que las alucinaciones sean de comando, los fenómenos de pasividad, que la persona pues empiece a tener precisamente este aislamiento y esta alteración a nivel social. El 11% de los intentos en estas fases es secundario a los fenómenos alucinatorios que presentan los pacientes. Estos pacientes precisamente están enfrentados a una parte muy devastadora y es el miedo, la vergüenza que experimentan estas personas con el estigma y con la sensación de pérdida de vida pues, de lo que tenían anteriormente. Y la fase de recuperación posterior a un episodio psicótico, estos factores de riesgo están relacionados con la alteración en las actividades cotidianas, posterior, bueno, a la alta hospitalaria, la pérdida del rol y la reducción pues en la atención. Resulta que esto, antes de la atención, pues hay un retraso en el acceso a tratamiento. Listo. Después tienen el acceso al tratamiento, reciben absolutamente pues todo lo que se necesita, pero después, digamos, el sistema al notar que ya la persona está recuperada o recuperándose, baja la guardia y entonces los controles y el seguimiento empieza a ser o empieza a tener como mayor déficit. Dentro de los síntomas que comúnmente están relacionados con el riesgo está, por un lado, lo que les hablaba como esta relación depresión, síntomas psicóticos y la desesperación que pueden llegar a experimentar como las personas, los pacientes con esta situación. Los síntomas positivos lo hemos hablado en varios momentos con los delirios y con la sensación, con las alteraciones sensoperceptivas. Las que tienen como un mayor riesgo en asociación con el suicidio son las alucinaciones de comando que les digo. La inquietud, pues agitación psicomotora, ansiedad y el miedo a la desintegración a nivel mental. Hay 10 aspectos que son comunes de la conducta suicida de una persona a nivel general, no únicamente cuando nosotros hablamos de un paciente con un episodio psicótico. Cuando una persona intenta suicidarse es porque está tratando de buscar una solución
y de buscar una solución en relación a un sufrimiento que quiere como un cese del nivel de conciencia. Por eso algunas veces las personas antes de llegar a tener como una ideación como tal suicida, tienen una serie de pensamientos de muerte pasiva que están relacionados con este cese de la conciencia, que es un poco como en algún momento puede expresar el paciente, es que yo quisiera como acostarme y no volverme a despertar, y como no volver a abrir los ojos y no volverme a enfrentar como con este sufrimiento. La presencia de un dolor psicológico intolerable y de necesidades psicológicas frustradas, la desesperanza que ya la hemos hablado, el estado mental de ambivalencia. Esta ambivalencia se refleja mucho en no saber qué hacer y no saber para dónde va en términos de tratamiento, en términos de pronóstico, en términos de seguimiento y un poco de si se vuelve a presentar o no la sintomatología. Un estado perceptivo de constricción, la comunicación de la intención. La persona que tiene una conducta suicida está tratando de comunicar algo y está tratando de decirnos que definitivamente algo malo está sucediendo. Y las formas de enfrentamiento similares a lo largo de la vida. Cuando nosotros hablamos de factores protectores en los pacientes con esquizofrenia, pues que factores protectores en relación a una conducta suicida, entonces, los he tocado algunos, la adherencia al tratamiento, definitivamente siempre se debe favorecer que el paciente tenga una adecuada adherencia al tratamiento, que tenga un adecuado tratamiento y que pueda continuar con sus actividades, que pueda continuar con su rol en la sociedad, porque eso es una de las cosas que más le aquejan o que más sí, nos aquejan en el momento de los pacientes que nos consultan. El hecho de vivir con la familia y llámese núcleo primario, núcleo secundario, eh, el apoyo social que puede experimentar y la restricción a los medios letales. Entonces, esto es muy importante. A veces las familias llegan y preguntan en la consulta que, pues, que esconden o qué medidas, digamos, tienen precisamente para evitar que la persona se lesione. En primer lugar, si nosotros hablamos en términos de con qué se podría matar a alguien, casi todos los objetos en una casa son susceptibles para pues, que una persona pueda suicidarse. Pero definitivamente a lo que más se le tiene que, digamos, como que guardar una precaución especial es, uno, a los que el paciente o con los que el paciente esté pensando lastimarse o lesionarse, y dos, los usados comúnmente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de factores de riesgo biosociales, entonces estamos hablando de un hombre que sea impulsivo, que tenga antecedentes familiares de suicidio, lo que les hablaba del coeficiente intelectual alto y el nivel educativo alto, que sea una persona blanca y que sea una persona que esté pasando por un duelo. El duelo es también un elemento importante y hablamos de los elementos del duelo, esto se asocia mucho a la pérdida, o sea, mejor dicho, tiene como un mayor riesgo cuando la pérdida es de un hijo y cuando la pérdida es, digamos, de la pareja. Entonces, cuando es la pérdida de los papás, digamos, no se configura tanto porque entre comillas es el ciclo de la vida. Entonces, sin embargo, pues en términos de duelo y recordar, bueno, yo les di un ejemplo de la pérdida física de alguien, pero recordar que duelo no es únicamente eso. El duelo también está relacionado con otro tipo de pérdidas, pérdidas a nivel sentimental, laboral, académico, etcétera. Y los factores de riesgo clínicos, una persona, un paciente que haya tenido un intento de suicidio previo, una depresión concurrente, recuerden esta mezcla de síntomas psicóticos y depresión pues no es muy buena, el abuso de sustancias psicoactivas es importante, el inicio reciente de la enfermedad, lo que les decía en las etapas tempranas de la psicosis es cuando es más frecuente y es más grave y lo veíamos que el 90%
de los pacientes suelen tener ideas de suicidio. El gran número de hospitalizaciones, precisamente por lo agotador que puede ser para una persona el hecho de estar hospitalizándose y de sentirse muy frustrado o frustrada porque el manejo no ha tenido un éxito y que se puedan seguir presentando como los mismos síntomas. El ingreso o egreso hospitalario reciente, más que el ingreso, quiero hacer énfasis en la parte del egreso, porque uno diría, bueno, pues si egresa, ya pues estaría bien, ¿por qué existe pues un riesgo en ese sentido? Y es que cuando nosotros hablamos de ese egreso hospitalario, precisamente, y esto no ocurre únicamente a nivel de la esquizofrenia, sino en otros tipos de internación por psiquiatría, depresión, ansiedad, trastorno bipolar. Y es que precisamente uno, ya la persona, si la idea suicida continúa de alguna manera como que tenga fuerzas o tenga ánimo o la voluntad para poder hacerlo. Y dos, el hecho de también como confrontar la realidad de acuerdo a lo que sucedió. Si pasó algo, si en el momento de una crisis golpeó a alguien o el hecho de haber intentado quizás suicidarse, si fue uno de si fue el motivo por el cual se hospitalizó. Eso es muy importante, digamos, hacer énfasis en la parte del egreso hospitalario y es uno de los momentos en donde más se le debe prestar atención al seguimiento. Y la conciencia de enfermedad, la pobre conciencia de enfermedad, pues está relacionada con eso. ¿En qué momento decidir si hospitalizamos o no al paciente? Definitivamente nosotros, cuando una persona nos habla de querer autolesionarse, tenemos que preguntar muy bien, porque es diferente que la persona nos diga que el hecho de lesionarse esté relacionado con la descarga de ansiedad, a que nos diga que se quiere morir y que tiene un plan, que se va a suicidar el 30 de septiembre a tal hora, en tal lugar y que ya tiene absolutamente todo organizado. Son dos situaciones totalmente diferentes. Y definitivamente ese plan detallado, inmediatamente tenemos que hospitalizar al paciente. El acceso que tenga pues a los medios letales, que sea un paciente aislado, que no tenga apoyo, que definitivamente como esta desesperanza sea uno de los elementos pues como marcados, el tema del duelo, el abuso de sustancias y que tenga una enfermedad mental que no tenga ningún tipo de tratamiento. Estas siguientes tres diapositivas las voy a pasar, digamos, un poco rápido en aras del tiempo, pero esto, digamos, está relacionado es qué debemos tener en cuenta en el momento en el que nosotros valoremos a un paciente con conductas relacionadas con suicidio. Y aquí se resume un poco lo que he hablado acerca de los factores de riesgo. Y me centro un poco en este tercer párrafo de depresión, ansiedad, agitación, precisamente porque es importante poder preguntarle al paciente acerca de su aspecto emocional, porque si definitivamente el paciente nos indica que no se siente bien, que está triste, que se siente desanimado, que definitivamente ya las actividades no le generan el mismo placer o no le generan ningún interés, pues es importante prestar atención a eso. Y el anterior, en cuanto a los factores estresantes, ¿cómo está su desempeño en todos estos aspectos? ¿Se ha afectado, no se ha afectado? ¿Tiene una pareja, no tiene una pareja? ¿Tiene hijos, no tiene hijos? ¿Está casado, está casada, etcétera? ¿Está funcionando en su trabajo sin ningún tipo de dificultad? ¿Está funcionando en el colegio o en la universidad sin ningún tipo de dificultad? Eh, en cuanto a esta parte fisiológica de la intoxicación aguda, definitivamente es muy importante hablar con el paciente y pues derivarlo según pues como haya sido la intoxicación o en la ingesta de medicamentos o de sustancias, pues definitivamente debemos abordar el tratamiento. La ideación suicida, como les decía, hay que caracterizarla, ¿sí? Hay que hablar, pues, cuál es la finalidad, el significado del suicidio por el paciente,
los planes que tenga, los medios disponibles que tenga, la letalidad, si lo ha intentado, si es impulsivo. Y esta última parte, fíjense, miren que ahí hablan acerca de estas alucinaciones de comando, ¿sí? Que es uno de los factores de riesgo, pues como más importantes. Los antecedentes familiares y personales, un familiar o una persona, pues, que tenga familiares con intentos de suicidio previo o suicidio consumado, pilas porque puede volver a pasar lo mismo con esa persona. Entonces, eso es importante. Eso es por un lado. Por otro lado, pues no tanto, digamos, tiene que ver con antecedentes, pero sí situaciones y es lo relacionado a cuando ocurre un suicidio, por ejemplo, en un colegio o en una universidad o en el barrio. Es importante poder hacer un tamizaje y un seguimiento de esas personas cercanas. Entonces, en el colegio, por ejemplo, de los niños o las niñas que compartían tiempo con el niño o niña que se suicidó o con el o la adolescente que se suicidó. Entonces, eso es muy importante, digamos, como poder establecer lo mismo. Y esto es una cosa que nos sucede muy de cerca. En algún momento de nuestra vida hemos visto, hemos escuchado alguna noticia relacionada con esto y precisamente allí es donde se deben establecer las alarmas. En el modelo preventivo, cuando nosotros hablamos de el suicidio en pacientes con esquizofrenia, definitivamente hay unas recomendaciones. La Asociación Americana de Psiquiatría establece que es muy importante poder tener en cuenta estos tres factores: la presentación actual de suicidabilidad, teniendo en cuenta el tipo de trastorno mental, la historia, la situación psicosocial y los puntos fuertes y vulnerables o protectores y vulnerables, la estimación del riesgo y el plan de tratamiento que tiene ese paciente. Y las estrategias de prevención del suicidio que las voy a delimitar aquí más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos del modelo preventivo, es diferente hablar de un modelo preventivo en prevención primaria, a prevención secundaria y a prevención terciaria. Cuando nosotros hablamos de prevención primaria, estamos hablando de un enfoque dirigido más a poblaciones que a individuos. Allí es donde se empiezan a utilizar los programas de psicoeducación y en poder enseñar a la gente de qué es lo que debe tener en cuenta cuando alguien se quiere suicidar o poder, digamos, analizar si esa persona eh, tiene un riesgo de suicidarse o no. En entrenamiento en habilidades, el hecho de que las personas se puedan concentrar más en qué son provechosas, en qué pueden hacer para su vida si en algún momento se ha perdido el interés en pues, las actividades cotidianas. Se debe restringir el acceso pues, a métodos letales cuando esto suceda. La intervención en medios de comunicación, como les decía, tenemos que utilizar, hacer uso, muy buen uso de los medios de comunicación para informar, para prevenir. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de áreas rurales, la radio comunitaria es el medio de comunicación que las personas más utilizan. Entonces, estos medios de comunicación se deben utilizar precisamente para informar y para concientizar a la gente. Y los grupos de apoyo ocupacional, todos los grupos de apoyo que pueda tener una persona, pues son muy provechosos precisamente para poder prevenir un suicidio. Cuando hablamos de prevención secundaria, ya pues hablamos de tratamientos individuales y hablamos ya de técnicas, bueno, como despistaje o tamizaje o de búsqueda dirigidas a identificar individuos de riesgo. Y esto no únicamente cuando sucede específicamente en la persona, sino por ejemplo, cuando yo les comentaba ahorita que si se suicida alguien en un colegio, en una universidad, y precisamente hacer esa búsqueda activa de posibles casos de riesgo. Los programas educativos dirigidos a facilitadores, los programas dirigidos a profesionales en atención primaria en salud. Yo les comentaba ahorita, únicamente no es que el médico sepa qué hacer. En el centro de salud, todo el mundo tiene que saber qué hacer y que tenga un rol definido. Así como
cuando nosotros hablamos de los protocolos, de tener unos roles definidos en la reanimación cardiopulmonar, en este sentido también debe ser algo similar. Ahora, saliéndonos del centro de salud, del puesto de atención, también está, por ejemplo, el hecho de los colegios, los profesores también deben tener conocimiento al respecto. Y la prevención terciaria, que definitivamente esto sí ya, pues tenemos que evitar pues las recaídas y la prevención del deterioro, programas de enfoque multidisciplinar, facilitar el acceso a servicios de salud mental. Fíjense que uno de los factores de riesgo estaba el hecho de no tener acceso a los servicios de salud mental. Y pues la continuidad de los cuidados, la rehabilitación del paciente y la participación y el apoyo de la familia, que es importantísimo. Y ya para culminar, este decálogo para tener presente en un programa educativo, estas son pues 10 medidas que se deben tener presentes precisamente. No es lo mismo que yo realice un programa educativo dirigido a madres comunitarias que un programa educativo de prevención del suicidio dirigido a pacientes con depresión o pacientes con psicosis o a niños o niñas con abuso sexual. Es diferente y por eso siempre se tiene que hacer una diferenciación y esto debe tener como unas características especiales que son las que están enumeradas en la diapositiva. Y muchísimas gracias. Pero muchas gracias a su merced, gracias por habernos acompañado. Realmente un tema muy, muy interesante y bueno, si su merced está de acuerdo, podemos pasar a las preguntas. Claro que sí, Daniel. Gracias, Doc. ¿Cómo se puede abordar inicialmente desde la atención primaria los problemas de psicosis o pacientes los cuales manifiestan conductas anormales? Ok. Es importante esto poder, en primer lugar, empezar a hacer, digamos, como una identificación clínica. Una identificación clínica en qué sentido? Recuerden que si nosotros hablamos de unos pródromos y hablamos de niños, aquí hay distintos tipos de diagnósticos. Podemos hablar de un trastorno del aprendizaje, o podemos hablar de un trastorno de la conducta, o podemos hablar de un autismo, o podemos hablar de quizás de un trastorno depresivo, o un TDAH, un trastorno bipolar. Bueno, esto sucede mucho sobre todo con los niños. Después de que nosotros realicemos como una identificación, una caracterización de los síntomas, derivar a quien corresponda. Si se requiere una atención por psiquiatría infantil, si se requiere una atención por terapia ocupacional, si se requiere una atención por otros tipos de terapias, si se refiere a, bueno, otros tipos de servicios, pero nosotros tenemos, después de la caracterización, poder ayudar a favorecer la intervención de ese paciente. Que no sea que ese paciente nosotros, después de hacer la caracterización, le demos una indicación o una orden y por allá como a los 2 años es que tenga un seguimiento, porque infortunadamente ahí perdimos tiempo, perdimos la oportunidad de mejorar el pronóstico. Entonces, definitivamente tenemos que hacer una identificación temprana. Gracias, Pues de Doc. esta manera. Una persona que ha intentado suicidarse 2 veces intentará persistir hasta conseguirlo. Eh, la respuesta es sí y no. ¿Y por qué la respuesta es sí y no? Porque depende del paciente. ¿Sí? Eh, Cuando uno habla de suicidio, infortunadamente se toma como algo muy personal, y muy personal hablo de nosotros los médicos, porque es una situación muy dolorosa, porque el hecho de que se suicide un paciente, el hecho de que se suicide una persona, es una situación muy dolorosa, pero los suicidios representan eh, la manera como se mueren los pacientes a nosotros, digamos, en el área de salud mental, como puede representar de pronto una alteración o una complicación a nivel diabético para un endocrinólogo o un infarto para un cardiólogo, etcétera. Claro, no podemos, o sea, como reducir solamente esto, digamos,
al tipo de enfermedad. A lo que voy precisamente es a que nosotros debemos hacer el enfoque y pensando siempre que esa persona sí lo puede volver a intentar, porque efectivamente sí lo puede volver a hacer porque está dentro de los factores de riesgo. Y lo mejor que podemos hacer, que es favorecer el seguimiento del paciente, favorecer las habilidades del paciente, que el paciente tenga un rol dentro de la sociedad, que el paciente pueda continuar con sus actividades y que el paciente tenga una adecuada adherencia al tratamiento. Si nosotros logramos asegurar, pues obviamente dentro de lo que podemos, porque a veces también de manera infortunada el sistema de salud no nos ayuda, pero dentro de lo que podemos, si nosotros podemos ayudar a brindarle todo esto al paciente, nosotros vamos a prevenir que el paciente pueda tener un nuevo intento de suicidio. Gracias, Doc. ¿Es posible que una persona devenga inconscientemente psicótica o esquizofrénica para evadir la realidad y evitar del suicidio? Y que no entendí, o sea, que con los síntomas psicóticos precisamente para evadir esa sintomatología psicótica se suicide. Eso entendí yo, Doc, pero si Ok. Anderson quiere ampliar su pregunta o abrir el micrófono, está perfecto. Hola, sí, la pregunta va hacia el tema es que una persona, un psicótico y una persona esquizofrénica tiende hacia el suicidio, pero la pregunta va al revés, si una persona que cree que no merece vivir puede llegar a convertirse en psicótico o en esquizofrénico para evadir esa realidad de suicidarse. Ok, Anderson, muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante. Bueno, no tanto, es importante, digamos, aquí no hablar tanto de que se convierta, digamos, a psicosis o no. Un paciente o una persona con un trastorno afectivo puede, digamos, precisamente evolucionar hacia, pensé que tenía el micrófono apagado, puede evolucionar hacia un cuadro con síntomas psicóticos. Por eso es muy común que nosotros, pues muy común en el buen sentido, que nosotros veamos pacientes con depresión y síntomas psicóticos, pacientes que tengan un trastorno de estrés postraumático y síntomas psicóticos, pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y síntomas psicóticos, etc. Eh, no tanto, digamos, que el paciente que se quiera suicidar, digamos, de una manera, entre comillas, voluntaria, pase a tener síntomas psicóticos, pero sí que la evolución de la enfermedad haga que se vaya hacia ese lado. O sea, por ejemplo, es muy común que pacientes que no tienen manejo de su ansiedad pasen, digamos, y tengan síntomas psicóticos, que no tengan un manejo, o pacientes deprimidos que suceda absolutamente lo mismo. Pero no, digamos, es una situación como para evadir, por decirlo de alguna manera, esa ideación suicida, sino que forma parte del curso de la enfermedad. Y si nosotros hacemos un juicioso seguimiento de los pacientes que tienen una esquizofrenia, nos vamos a dar cuenta que todos empezaron por síntomas afectivos. Gracias, Doc. La experiencia dice que muchas personas con distintos problemas se acercan a un sacerdote para hablar con él. ¿Qué debería hacer o seguir el sacerdote al identificar a una persona con inclinación al suicidio? Eh, bueno, sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto y no únicamente al sacerdote, sino a otras personas. Se acercan muchas veces las personas para, digamos, buscar ayuda o para hablar de estas situaciones anormales. Eh, Infortunadamente, pues la psicosis, al tener características en sus ideas delirantes y alucinaciones de contenido mágico místico, se tienden a atribuir a otro tipo de fenómenos y que no sean abordados de la manera clínica como se debe realizar. Entonces, lo mejor es educar al sacerdote, decirle que en el momento en el que tenga
una persona que le manifieste precisamente esta serie de sintomatología psicótica que lo derive a un profesional de salud, que pueda tener un seguimiento con un médico, que pueda tener un seguimiento por psiquiatría, por psicología, para precisamente saber de qué manera se le puede ayudar. Si es un paciente que requiere una hospitalización, si es un paciente que requiere un medicamento o si requiere de otro tipo de ayuda, es muy importante que nosotros podamos educar a la comunidad. En el momento en el que los médicos empiezan su año rural, y pues el año rural en zonas rurales apartadas, es importante que eduquen a la comunidad, porque de esa manera nosotros vamos a asegurar, uno, que se disminuya el sufrimiento de las personas y dos, que mejoremos los pronósticos de las evoluciones de los pacientes. Gracias, Doc. Si una persona llega a atención primaria en salud con historia de ideas suicidas, ¿en qué momento se debe referir al psiquiatra? Ok, bueno, como veíamos ahí en el cuadrito, digamos, de manejo hospitalario, de manejo ambulatorio, eh, entonces debemos tener en cuenta como la caracterización de la ideación y la sintomatología. Por un lado, digamos, la respuesta eh, es siempre, ¿sí? Siempre que un paciente tenga algún tipo de sintomatología de alteración, pues, mental, de alteración de la psiquis, debe ser remitido a psiquiatría. Eh, y pues dependiendo de la situación, pues es un paciente que lo tenemos que remitir a psiquiatría hospitalaria o a psiquiatría de manera ambulatoria. Pero es importante tener en cuenta que si, por ejemplo, yo como médico general de algún centro de salud puedo y tengo la capacidad de eh, dar un medicamento porque sé que de pronto la cita con psiquiatría se puede demorar, lo puedo hacer. Y yo puedo empezar un antipsicótico, yo puedo empezar un antidepresivo, claro, pues obviamente, pues teniendo en cuenta todos los protocolos, pero en los centros de salud, la gran mayoría de veces hay acceso a los antidepresivos básicos y a los antipsicóticos básicos. Y muchas veces en los centros de salud también hay psicología. Entonces, que mientras tiene esa valoración por psiquiatría, tenga un seguimiento terapéutico por psicología, se le puedan hacer unos controles por medicina para ver cómo está funcionando el medicamento. Eso es muy importante, no dejemos como a los pacientes tan a la deriva, porque nosotros, ustedes en esos centros, digamos, de atención rural, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Bueno, Doc, eso precisamente responde nuestra siguiente pregunta y con eso hemos terminado nuestra sesión de la noche de hoy. Realmente muy, muy agradecido porque su merced nos haya acompañado y bueno, pudimos dar la revisión de este tema tan interesante. De nuevo, muchas gracias Daniel, por acompañarnos y siempre bienvenido. muchísimas gracias y para mí un honor haber estado pues acá con ustedes compartiendo este tema que es muy interesante y que es muy importante